Buen día, Jere, Osvaldo, Patricia, Paloma, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Comenzamos el segundo live sobre confianza y decisiones que organizamos con el equipo de Usina de Conocimientos. Usina de Conocimientos es un emprendimiento que tenemos, que largamos ahora, que es un aula virtual, con la pretensión obviamente de ser un campus virtual fuerte, sólido, con propuestas de formación en temas centrales como son la comunicación, el liderazgo, la gestión. Esos serían como los pilares del trabajo que vamos a desarrollar en Usina de Conocimientos. Es un proyecto que comenzó hace bastante tiempo. Hicimos un canal en YouTube, hicimos entrevistas, algunas actividades. Después eso quedó amesetado y se paralizó. Siempre tuvimos el usinadeconocimientos.com para alargar la plataforma y desde el año pasado estamos ya con la decisión tomada. Desde fin de año empezamos a trabajar en el armado de la plataforma, una plataforma simple. Y bueno, ahora en este contexto de la pandemia, del encierro, de quedarnos en casa, asumimos el desafío de trabajar fuertemente en lo online, que era lo que ya veníamos haciendo, y en este desarrollo online obviamente viene con él el impulso de Usina de Conocimientos. Así que de acá en más va a ser una plataforma con una propuesta de capacitaciones virtuales principalmente y actividades online. Entre las actividades online está este live que hacemos, que comenzamos el miércoles pasado, para hablar de un tema que me pareció fundamental, que es la confianza y la toma de decisiones. De tantos temas que tenemos para hablar y de tantos temas que se están hablando por estos días, me parece que la confianza es uno fundamental. El otro día justamente hablábamos de qué era la confianza, podemos hacer, digamos, tomar algunas líneas de lo que dijimos para poder conectar con el live de hoy que vamos a seguir conversando sobre el tema. Uno de los pilares de la confianza es la esperanza. En la esperanza, la seguridad, ¿sí? En que algunas cosas van a salir como creemos que deben salir. Seguridad, esperanza en cosas o en personas, o también en uno mismo. Es estar seguro de que puedo enfrentar determinadas situaciones, determinados, digamos, desafíos, ¿sí? Entonces ahí también podemos hablar de confianza y autoconfianza. La autoconfianza, que es una construcción muy personal de garantizar esa esperanza y esa seguridad en que voy a enfrentar determinados procesos, porque la confianza se construye a partir de un proceso. Entonces voy a poder enfrentar determinados procesos con determinación, con seguridad, ¿sí? Con la capacidad de comprender, asimilar y ser consciente tanto de los logros como de los fracasos que tenga en el camino. Porque la confianza también se construye con fracasos, también se construye con objetivos y metas no cumplidos. Porque a partir de ahí, y si logramos una buena planificación, si tenemos un buen plan, tanto en la vida personal como en la vida de las organizaciones, como para un periodo determinado, a partir de la concepción de ese plan, también tenemos herramientas de evaluación sobre el plan que estamos trazando y también tenemos herramientas de contingencia. Y también tenemos fortuitos, ¿sí? Lo que serían las externalidades del plan que no sabemos qué puede pasar. Una de las cuestiones que
que podemos decir que son centrales y sobre todo en este momento que vivimos, tiene que ver justamente con la incertidumbre. La incertidumbre hace que, en primer lugar, nos genere una sensación de ansiedad, una sensación de temor, a veces un miedo bastante marcado, y esto no nos permite tomar decisiones con confianza, con seguridad. Entonces, ante estas situaciones es bueno conversar sobre la confianza. Nosotros podemos tomar dos caminos. Uno, hacer análisis que nos permitan sí potenciarnos, llevarnos herramientas. Por eso dijimos que el live es confianza y decisiones, técnicas y estrategias, es decir, estrategias para lograr confianza y tomar decisiones. O podemos tomar el camino más motivador, si se quiere, que es el de tenete confianza, fuerza, vos podés, dale, vamos para adelante, que ese está bueno, pero a veces no da cuentas, ¿sí? No se hace eco de algunas realidades que son bastante adversas. En primer lugar, definir para esta época la situación de crisis. Vivimos una situación de crisis sumamente compleja, crisis, podríamos decir que se convierte, como muchas crisis, acá tengo mi material de apoyo, ¿no? Como verán, hago un paréntesis mientras van sumándose algunos, también hablo mucho todos estos días, entonces tengo las consecuencias de eso. Digo, cuando se preparan, ahora que están en las actividades online, es bueno tener preparado, leer algún libro, tener la notebook presente. Muchos están concentrándose en cómo digo las cosas sin mirar al costado, sin mirar para abajo, y en realidad hay que hacerlo con la máxima naturalidad. Digo esto porque tengo acá mi material. Pensaba en lo siguiente, que vivimos una situación crítica que además presenta, digamos, crisis múltiples, o va a tener consecuencias, o como consecuencia, una serie de crisis, ¿sí? Crisis que se pueden dar, obviamente, en el campo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural. Sin lugar a dudas, en lo cultural ya se está hablando de cómo va a ser el día en que nos encontremos, hasta cómo nos vamos a saludar, vamos a seguir, digamos, con estas prácticas de distancia, por lo tanto van a cambiar un montón de formas de saludarnos, esto de darnos un beso, un abrazo, darnos la mano, y parece que por un tiempo esto va a quedar atrás. Si esto queda atrás, ¿cuáles van a ser las nuevas formas? ¿Es necesario la del codito, o con hacer así a unos 2 metros, metro y medio, ya estamos conformes? Eso va a depender de cómo trabajemos estos desafíos, cómo tomemos decisiones y cómo sepamos dentro de las organizaciones o los equipos en los que trabajamos, cómo sepamos y aprendamos a construir juntos esas líneas de respeto, de afecto, sin necesidad de volver a los hábitos o rutinas del pasado que claramente en esta etapa pueden afectar nuestra salud principalmente, ¿no? Y traer consecuencias, por supuesto, mucho más peligrosas. Lo que decía justamente es eso, que las crisis implican dificultad, implican riesgo, y las crisis son cambios profundos, ¿sí? Las crisis dan miedo, las crisis son peligrosas. Esto no hay que perder de vista. El tema es qué vamos a hacer nosotros con ese peligro, con ese riesgo, con ese miedo, con ese cambio profundo. ¿Cómo nos preparamos para enfrentar ese cambio profundo, ese riesgo, ese miedo que estamos sintiendo? Nos podemos paralizar, puede ser que esto nos afecte de distinta manera. En eso los psicólogos dan respuestas claras de qué nos puede pasar y en consecuencia cómo podemos, digamos, atenuar esas cuestiones. Ya vamos a hablar con, por ejemplo, ahí está Eugenia. ¿Cómo andás, Eugenia? Ya le propuse que hagamos un live, seguramente vamos a estar conversando para ver el tema que más
que sea más necesario para que lo podamos brindar. Pero digo, psicólogos tienen respuesta para esto. Los psiquiatras, mi querido amigo Leandro Dionisio, que está haciendo también unos live muy buenos durante la semana y tiene muchas respuestas para dar a situaciones que debemos enfrentar. Los médicos que después te dirán cómo afecta al cuerpo, es decir, cada especialista, cada especialidad va a tener una respuesta para distintos momentos. Lo que tenemos que ver es cómo trazamos la estrategia, ¿sí? Para que no nos afecten las crisis y no nos afecte esta situación. Entonces, ya encaja con el tema, podemos decir que retomar la idea de que la confianza es esperanza, es seguridad. En este caso es la esperanza, la seguridad que tenemos, que podemos enfrentar la crisis en tanto miedo, peligro, riesgo, asumiendo el desafío, ¿sí?, de mejorar nuestra situación, de tener la oportunidad de mejorar la situación en la que estamos a partir de incorporar otros componentes, otras rutinas, otros hábitos, otras costumbres y nuevos desafíos a nuestra vida. Esta sería la idea base. Es decir, no desconozco el peligro de la crisis, no desconozco el peligro de la situación que vivo, tampoco tengo el discurso edulcorado solamente de es oportunidad, es oportunidad, es oportunidad, hasta que por ahí la realidad me da un jaque y resulta que no sé cómo resolverlo, sino que digo, es oportunidad en la medida que asuma el desafío de que sea una oportunidad. Y en tal sentido viene la importancia de las técnicas y de las herramientas de cómo tomar decisiones. Hay una herramienta que quiero compartir con ustedes, que es el ciclo de la decisión o ciclo ODA, ¿sí? El acrónimo OODA, ¿sí? OODA, que es del estratega militar John Boyd, ¿sí? Y que lo toma justamente James Kerr en Legado, en el libro Legado. ¿Cuál es la idea del ciclo ODA? Que son 4 pasos, es decir, en un ciclo, en un círculo podremos decir, porque permanentemente esto va a ir pasando. ¿Para qué? Para decisiones rápidas. Lo primero, la primera O es de observar. Observar, la observación es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Nosotros podemos ver la observación al menos en 2 sentidos. Una, la observación personal. Aprovecho, me observo, miro, analizo cómo estoy, en qué situación estoy. Lo que dice John Boyd, que toma sobre todo de los pilotos de aviones que tienen que tomar decisiones rapidísimas, dice tener todos los sentidos atentos, utilizar todos los sentidos. Acá ya tenemos una posibilidad, trabajar con todos los sentidos, ¿sí? Esto me parece que es fundamental porque no siempre lo hacemos. Esto parece que es así, pero no siempre lo hacemos cuando trabajamos en equipos, cuando trabajamos en diferentes organizaciones. A veces la burocracia en sentido negativo, ¿sí?, la burocracia en ese sentido más peyorativo, elimina mucho de nuestros sentidos porque nos convierte en autómatas, en engranajes de una gran maquinaria en la que sentimos que no podemos realmente tomar decisiones, que no podemos aportar. Por lo tanto, la burocracia es una manera de aplacar nuestros sentidos en algunas organizaciones, en algún tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, la observación, esto de exaltar los sentidos, entrenar los sentidos, es fundamental. Y nos tenemos que observar cómo estoy usando todos estos sentidos, ¿sí? Cómo uso la vista, cómo uso el gusto, el tacto, ¿sí? Cómo uso el oído. ¿Realmente escucho lo que está pasando? ¿Estoy preparado? ¿Me entreno para escuchar esos sonidos e incluso esas palabras, esas expresiones que se están diciendo cerca mío? ¿Estoy escuchando a todos? Porque de
de ese oído va a venir justamente la posibilidad de escucha, la mayor atención. Ahí ya hay una voluntad, un compromiso de escuchar a los que están alrededor mío y a los que están más allá. Pueden ser nuestros públicos, pueden ser nuestros clientes, son seguramente nuestros equipos con quienes trabajamos, quienes están por encima en responsabilidades, quienes están por debajo, quienes están a los costados. Entonces, es muy importante la observación a partir de, digamos, la potenciación de los sentidos. En segundo lugar, en relación a la observación, me parece importante reconocer fuentes serias, fuentes que nos dan datos, que nos dan información. Si hablamos, y en esto insisto, si hablamos de esta etapa de pandemia, de encierro, si hablamos del COVID-19, del coronavirus y de cómo tenemos que enfrentar la situación, qué está pasando, qué datos hay. Y obviamente la observación debe estar orientada a las fuentes más fidedignas, fuentes serias, responsables, fuentes en las que yo pueda confiar claramente. En este sentido, por ejemplo, yo decido que para mí las fuentes sean la Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud de la Nación, ministerios de salud o secretarías de las distintas provincias o de los municipios o ciudades. ¿Por qué? Porque están trabajando en equipo, en una estrategia integral, ¿sí? Entonces a esto yo le puedo sumar algunas visiones, ¿sí? Hay algunos médicos que están diciendo permanentemente cómo debemos llevar adelante nuestra postura diaria, cómo debemos encarar el día a día, etcétera. Algunos muy conocidos que salen en algunos medios, podemos tomar 1, 2, 3 y seguramente alguien de confianza, algún médico de confianza que nos va a dar también esas pautas. Bien, y ahí se termina. Fíjense que hay tanto material que es en definitiva desechable en las redes sociales, que esto hace que nuestra observación esté realmente, digamos, obnubilada por videos, por distintos textos, infografía, etcétera. Mucho de eso que no sirve absolutamente para nada, que lo único que nos genera es una sensación justamente de inseguridad, de miedo y de desconfianza en todo. Y de ahí obviamente vienen opiniones, más los trolls que están en las redes, más esas visiones que hay también apocalípticas. Bueno, evidentemente se hace muy difícil construir confianza y tomar decisiones con claridad en un contexto de esa naturaleza. Por lo tanto, la observación tiene para mí esos dos pilares, ¿sí?, básicos. Uno, explotar los sentidos, potenciar nuestros sentidos. El segundo, elegir buenas fuentes de información, de datos, que esto sirve para todo. Los investigadores, quien está haciendo una tesis de grado, de posgrado, sabe que lo más importante es lograr fuentes fidedignas. Nosotros podemos también tener, digamos, algunas conclusiones abiertas, ¿no es así? Cuando trabajamos, por ejemplo, una tesis y algunas cuestiones que no están del todo claras, pero si los recursos que manejamos son fidedignos, son confiables, bueno, eso va a formar parte seguramente de conclusiones preliminares, pero va a ser, digamos, un trabajo serio. Entonces tengamos en cuenta eso en lo que hace a la observación. También debemos tener una fuente de datos propia. Nosotros podemos hacer seguimiento, así como hacemos seguimiento a distintas instituciones para ver con qué nos encontramos, qué datos hay, qué información, qué sugerencias. También podemos tener un seguimiento. Elegir, por ejemplo, en las redes, a ver en las redes qué actividades hay, qué se está diciendo, qué me puede servir, ver cómo se trabaja en redes sociales, qué se está haciendo por ejemplo, acá en Instagram, o qué se hace en Facebook, qué se hace en Twitter, analizar, ¿sí?, ver distintos programas, encontrarnos también con distintos canales
que hay trabajos buenísimos, documentales, películas, etc. Es decir, armarnos nuestra fuente de información. Entonces tenemos lo personal, la observación de fuentes, digamos, fidedignas, confiables, pero además de fortaleza institucional, y también, digamos, un trabajo de observación propia, con recursos propios. En segundo lugar, la segunda O de ODA, ahí Pamela escribe justamente el acrónimo ODA, ¿sí? La segunda O tiene que ver con orientar, es decir, la orientación que vamos a tener, cómo vamos a analizar y sintetizar, dice Boy, todos los datos disponibles de mapeos coherentes, ¿sí? Como toda la información que tenemos, nosotros si decimos vamos a observar la realidad en la que vivimos, este momento que es un momento de encierro, que es especial, tenemos una observación, sacamos datos de distintos lugares, tenemos nuestras herramientas propias de observación, potenciamos, ¿sí?, nuestros sentidos. Bueno, entonces ahora esto hay que orientarlo. ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? Entonces analizamos y sintetizamos todos los datos disponibles de diferentes mapeos coherentes. Bueno, ¿cómo sería ese mapeo? Nosotros en lo personal, también para las organizaciones, podemos trabajar con mapas mentales, que sean mapas coherentes. Si yo desarrollo un mapa mental positivo, obviamente los caminos que voy a comenzar a transitar van a ser caminos de tomas de decisiones positivas, de decisiones que asumen el riesgo, de decisiones que asumen desafíos. Entonces es importante trabajar los mapas mentales, trabajar mapas conceptuales, ¿sí? Esta idea de mapas conceptuales es importante. ¿Desde qué paradigmas estoy observando la realidad? ¿Cómo han cambiado los paradigmas desde los que observo la realidad y en cuánto estoy dispuesto a cambiar mis propios paradigmas? Digo en esto, por ejemplo, en relación a la vida online y offline, ¿sí? Yo me presento en mis actividades, en mi profesión, y lo que hago es consultoría online y offline. Desde hace un tiempo ya vengo planteando esto porque vengo haciendo desarrollos en lo online. Pero he notado en función de eso que para muchas personas lo online y lo offline todavía lo veían como cuestiones que no cristalizaban de una manera integral, sino que algunos decían, bueno, lo online no me interesa, lo virtual no es parte de mi desarrollo, la vida es la vida real, etc. Y se daban debates de distinto tenor en relación a esa cuestión. Hoy claramente vemos cómo nuestra vida se manifiesta, se expresa en un mundo online y offline, y somos nosotros mismos, utilizando distintos recursos. Seguramente tengo determinados recursos, formas de conversar, de hablar, de exponer, cuando estoy en un ámbito presencial, y voy a tener algunos otros recursos cuando estoy en un ámbito online o, digamos, más tecnológico, ¿sí?, o virtual. Seguramente veo de otra manera o me veo de otra manera en los videos, de otra manera en los audios, de otra manera en Instagram, que es con el teléfono, que por ahí es vertical, a cómo me veo en la notebook en la plataforma Zoom, por ejemplo, y cómo encaro cada una de las actividades. Lo importante es que ya hay una integración entre lo online y lo offline que se presenta justamente como la orientación que le tengo que dar a mi actividad. Por otra parte, ante la situación de que es probable que por un tiempo muchísimas actividades, ¿sí?, del campo laboral, es decir, las que hacen que podamos llevar, como se dice comúnmente, el puchero a casa y pagar nuestras cuentas, muchas de esas actividades van a estar deprimidas, entonces tenemos que salir a buscar oportunidades en otro campo. Y ahí es donde viene también lo online a jugar, digamos, un rol importante. Quiere decir que si yo logro seguridad, confianza en mí
y tengo la esperanza de que a partir de esta orientación voy a encontrar ahí algún resultado importante, pero sobre todo un proceso que me potencie, que me empodere en lo que quiero hacer, entonces claramente ya estoy construyendo una confianza que puede ser inquebrantable, y mucho va a depender del equipo con el que trabajamos y obviamente de la propia decisión. Lo cierto es que la oportunidad lleva a eso, ¿sí? A que tengamos mapeos mentales, mapeos en nuestros paradigmas, que sean claros, que sean coherentes, hacer una bajada a la realidad. Cuando decimos una bajada a la realidad, hoy a veces es bajada y subida, ¿no? Porque el mundo de alguna manera se nos achica y de otra manera se nos ensancha enormemente. Hay que aprovechar eso como en nuestra orientación e ir convirtiendo, ¿sí?, el riesgo, el peligro, en oportunidad, convirtiendo en desafío. Dijimos la O de observación, la O de orientación y ahora viene la D de decidir. Decidir, ahí viene la decisión concreta. Es el momento, dice Boyd, de elección, cuando determinamos el mejor curso de acción, ¿sí? El momento de elección. Acá vamos a decir, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro curso de acción? ¿Qué es una decisión? A ver, si buscamos en Word Reference, ¿sí?, en el diccionario Word Reference, sinónimos de decisión. Escuchen esto. Determinación. O sea que tomar decisiones es tener determinación. Segundo lugar, resolución, ¿sí? Resolver. Tenemos que resolver problemas. Si miramos otra vez hacia atrás, observación, orientación, nos llevó también a construir problemas, situaciones, dilemas, que forman parte de nuestros paradigmas. Desde esos paradigmas, tanto los construimos los problemas como los resolvemos. En estas crisis, lo que también pasa es que hay un cambio de paradigmas. Y al cambiar los paradigmas, tenemos que cambiar la forma de problematizar como las formas de resolver, de dar soluciones. Y esto es muy interesante, porque la toma de decisiones, como vemos acá, es resolución. Entonces ya no puedo resolver problemas bajo el mismo paradigma que tenía antes, por ejemplo, de esta situación de pandemia, sino que hay muchos problemas que los resuelvo de otra manera porque incluso son diferentes. Si creo que algunos son exactamente los mismos, puedo estar equivocado. Por eso es un momento, como verán, en el que se construye la confianza con una clara observación, donde podemos agregar algo hacia atrás. Volvemos a la O de observación y decimos que, lo que a mí me parece que es muy importante, que es aprovechar para la lectura. Leer, leer, leer. El leer siempre hace bien. Y si hablamos del habla, si hablamos de, digamos, entrenar, ¿sí?, el habla, la dicción, la vocalización, nuestros tonos de voz, nuestra voz, potenciar, darle sentido a lo que decimos, darle fuerza, poner actitud, bueno, todos los días a esas lecturas, en algún momento las hacemos en voz alta para poder practicar. Y como dije el otro día, sumar algunos poemas que vienen muy bien. Pero seguimos en las decisiones. Ven como ya los problemas pueden ser distintos, los tengo que mirar de manera distinta, construir de manera distinta y a su vez resolverlos de manera distinta, ¿sí?, con algunas herramientas, con algunas técnicas, obviamente, de situaciones anteriores, pero también con herramientas y técnicas totalmente novedosas. Pueden ser novedosas para nuestra vida. Y en esto es importante estar bien situados, ¿sí?, estar situados de cuáles son los desarrollos que cada uno tiene. No todo lo que me dicen calza justo. Hay cosas que calzan a mi experiencia de vida, a mi proceso de maduración, de toma de conciencia, de ejercitación, de desarrollo físico, de desarrollo mental, ¿sí? Por eso es muy importante en la toma de decisiones
tener equilibrado el sistema cuerpo, cerebro, mente y ambiente, ¿sí? Esto es muy importante, porque si logramos ese equilibrio, vamos a poder tanto problematizar con claridad, armar los problemas con claridad y en consecuencia resolverlos con claridad. Y aquello que no tiene solución, que yo no le encuentro la solución, puede formar parte de eso que también nutre nuestras experiencias, que son algunos fracasos, algunas metas no cumplidas. Ahora, lo que no se cumple debería ser porque no he alcanzado todos los recursos, pero no por falta de voluntad, de compromiso, justamente de decisión, claramente. Entonces, interesante. ¿Qué más dice Word Reference acerca de las decisiones? ¿Sí? Los sinónimos, fíjense, vamos a tomar algunos. Parecer, firmeza, entereza, estos son los que me interesan, ¿no? Porque también habla de decisiones, fallo, sentencia. Bueno, ahí está Mónica, para los abogados esto es importante, ¿no? Se ha tomado una decisión en tribunales y seguro que es un fallo, una sentencia. Pero desde el punto de vista que lo estamos analizando, vemos las palabras firmeza, entereza, ¿sí? Audacia, osadía, valentía, valor, qué importante, ser valientes. Ser valientes no quiere decir no tengo miedo. Ser valientes quiere decir tengo miedo, pero enfrento al miedo y me preparo para enfrentar ese miedo, ¿sí? Y tengo la valentía, tengo el valor, y después acá dice también atrevimiento, intrepidez. Tenemos que ser intrépidos, es un momento, podemos decir que es desde este lugar que estamos planteando la cuestión de la crisis, de la situación que se vive, es un momento para confiar y ser sumamente intrépidos, resolutivos, decisivos en lo que vayamos a hacer hacia el futuro y en el presente sobre todas las cosas. Me encanta esta idea de entereza, de firmeza, ¿no? De valentía. Es algo que claro, si uno todos los días busca los recursos, esto lleva a construir un lenguaje propio que sea positivo. Entonces, parte de la observación, ¿sí? Tiene que ser, a ver, ¿cuáles son las palabras, cuáles son las expresiones que tengo, de qué manera me estoy expresando que hace que, lejos de encontrarme con una actitud positiva, con mayor entereza, con intrepidez, asumiendo desafíos, siendo más atrevido, resulta que me estoy apagando? Y si yo expreso las cuestiones como, por ejemplo, tenemos que tratar en lo posible un poquito de ser mejores, bueno, ojalá que esto pase, vamos a ver, si todo fuera bien, ay, ojalá, no sé. Bueno, esa expresión claramente me lleva a la no toma de decisiones. Ese no es el lenguaje de los intrépidos, ese no es el lenguaje de la valentía. El lenguaje de la valentía es ante la adversidad, voy a tomar decisiones correctas porque voy a conocer cada una de las situaciones que tengo que enfrentar y tengo la esperanza que esto va a salir bien. Esa sería, digamos, más una visión más positiva, que además me empuja hacia adelante. Y no las otras del pero, yo trato un poquito, no sé qué, no sé cuánto, que obviamente me apaga, ¿sí? Y esto a veces, obviamente, lo hacemos de manera inconsciente. Tenemos una manera de hablar que inconscientemente nos apaga, cuando podemos tener una manera de hablar que inconscientemente nos encienda y nos lleve a los grandes desafíos, ¿sí? Es interesante, fíjense, cómo la toma de decisiones nos lleva a pensar en otro término, otro concepto muy importante, que es el de la integridad, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr, y eso tiene que ver con la confianza. Covey lo relaciona con la confianza, a la integridad. La integridad es fundamental. ¿Por qué? Porque saber que hay un equilibrio, ese equilibrio que planteaba entre cuerpo, cerebro, mente, ambiente, y también el sentido ético de nuestras acciones. Es decir, cómo orientamos nuestras conductas, cómo mejoramos
el sentido ético de nuestras acciones. Porque como seres humanos, además de vulnerables, estamos en movimiento constante. Y ese movimiento genera aprendizajes. Y hay aprendizajes profundos y hay aprendizajes superficiales. Y los dos son importantes. De los aprendizajes profundos logramos nuestros cambios de paradigmas, logramos nuestro cambio en la visión, logramos fortalecer nuestra misión, logramos profundizar nuestra reflexión. Y todo esto se presenta en el momento de la toma de decisiones, ¿sí? Quiere decir que si venimos trabajando estos temas en nosotros mismos, cuando tomemos decisiones rápidas, que es lo que dice John Boyd, ¿sí? Cuando tomemos decisiones rápidas, las vamos a tomar en base a una matriz conceptual, a un sistema de valores, a una visión que ya tenemos preconcebida, que estamos trabajando y que está actualizada. En este caso, tiene que haber, como dice Karina, claro, coherencia, congruencia, lograr que ese nuevo paradigma me presente de manera coherente para tomar decisiones en la actualidad. También podemos decir algo, que tanto la confianza como la integridad, como la coherencia son nuestros grandes desafíos. Es difícil lograr coherencia, sobre todo en esta época, ¿sí? A veces en nuestro sistema de valores defendemos el medio ambiente, pero a la hora de vestirnos o de estar a la moda, que puede gustarnos, resulta que no tomamos conciencia de en cuánto los productos que utilizamos pueden haber afectado al ambiente. Y ahí hay una cierta incoherencia, y hay incoherencias que van a seguir marchando con nosotros, y otras de las cuales vamos a tomar conciencia y probablemente nos lleve a ser militantes de causas profundas, como puede ser esa, ¿sí? A veces pasa también, bueno, en las situaciones que se viven en relación a la esclavización propia de este siglo XXI, ¿sí? Los talleres textiles que son prácticamente lugares de esclavitud y que generan prendas que por ahí nos encantan, ¿sí? Y las usamos y resulta que nuestro sistema de valores y nuestro accionar va justamente en detrimento y por el fortalecimiento del poder visible ante esa invisibilidad de un accionar, digamos, esclavista, ¿no? O mafioso. Y sin embargo, puede ser que utilicemos marcas y ropa. Digo, la coherencia es un gran desafío. ¿Cómo digamos, generamos congruencia, lo que decía Karina, entre nuestro sistema de valores, entre las acciones cotidianas, entre nuestros gustos y preferencias, es el gran desafío. Eugenia dice, además lo que es coherente hoy, no sabemos si lo va a ser mañana. Claro, totalmente, y en ese cambio de paradigma, ¿sí? Puede ser que formaba parte de un paradigma anterior que hoy ya lo dejé atrás, y manejo nuevas coherencias, nuevas congruencias. Eso es lo importante, ¿no? Pero digo, qué oportunidad que tenemos en todos estos días de encierro de cambiar totalmente la visión. Es lo que vengo diciendo en todo este tiempo. También me lo digo a mí mismo, ¿sí? Cuando me lo digo a mí mismo, digo, a ver, nos podemos quedar con que esto es un encierro, qué embole, no puedo más, qué hago, a dónde camino, a dónde voy, o digo, qué bueno que está el encierro porque leo 2 horas, hago gimnasia en casa, camino dentro del departamento, me encuentro escribiendo, leyendo poemas o lo que fuera, ¿sí? Así que, bueno, pronto vamos a tener con Eugenia Méndez, acá dice hablando de los cambios que se van a dar, ¿sí? Pronto espero que tengamos nuestro live y estemos conversando, psicóloga, excelente, así que vamos a estar conversando y nos va a dar seguro su enfoque, su mirada sobre estas situaciones. Finalmente, actuar. El acrónimo ODA decía O de observar, O de orientar, D, una cosa así, de decidir,
Y ahora la A de actuar, que es ejecutar, actuar con firmeza y rapidez. Es decir, no hay tiempo, sobre todo en este contexto, ¿sí? No hay tiempo que perder. Tenemos que ya mismo estar tomando decisiones. Es difícil. Por ejemplo, alguien dice, bueno, no estoy acostumbrado a leer. O por ejemplo, me prendo en todo lo que me envían. Todos los chats me envían videos, me envían textos, me envían esto, lo otro. Leo todo y me genera una tensión todos los días y no puedo dejar de leer. Deja de leer, deja el teléfono de lado. El teléfono es muy bueno, el teléfono no es malo en sí mismo, importa qué hacemos con el teléfono, con el celular. Es cierto que te atrapa, es cierto que a veces entras a buscar una cosa y mientras pispías un poco a ver qué pasa, o en Facebook, o en Instagram, o en YouTube, o en algo que te gusta ver en Twitter, las discusiones. Bueno, y a veces uno, o en LinkedIn que tiene muy buenas propuestas, muy buenos análisis, muy buenos cursos, ¿sí? Siempre digo, de bueno hacia arriba, en general, por lo menos lo que yo veo en LinkedIn. Pero digo, uno entró, dice, pispeó un poquito y a veces lo que pensaba hacer en 2 minutos se convirtió en 1 hora. Empezar a evitar, o en todo caso a orientar ese celular, ¿sí? Orientar, buscar páginas buenas, por ejemplo, poemas del alma, y lees todos los días 1 o 2 poemas, te lleva 5 minutos, no más, te puede llevar 15 minutos y si te encanta te puede llevar 2 horas, ¿sí? Te hace soñar, te hace pensar, te hace llorar, te hacen reír, te hacen recordar y te hacen imaginar nuevas utopías, así que es bárbaro. Digo, es empezar ya, es actuar, no puedo esperar, y ahí cada uno encara su proyecto, ¿sí? Ayer escuchaba una entrevista que le hacen a un jugador de rugby, el programa Scrum, ¿sí? Le hacían un Instagram Live y le hacían una entrevista a un jugador de Sudáfrica. Me encantó la entrevista. Un deportista que habló todo el tiempo del Seven, del rugby de 15, por qué se ve que es un jugadorazo de Seven, yo no lo tenía presente, un jugadorazo de Seven, le gusta ir al rugby 15, juega muy bien en el rugby 15, quiere ser parte de la selección y quiere jugar el mundial. Entonces por ahí le preguntaban si juega el mundial o si prefiere los Juegos Olímpicos. Bueno, ese juego que se hacen en las entrevistas. La cuestión que él habló de deporte, pero todo el tiempo habló de valores. Y todo el tiempo estuvo hablando de las decisiones que toma ya y de la adaptación. Cada momento, ¿sí? Cada 2, 3 minutos, decía, hay que quedarse en casa, hay que ser responsable. Nosotros logramos contener el coronavirus, lo estamos logrando, dice él. ¿Por qué? Porque se quedan en casa. Entonces ahí es donde aplicamos nosotros el actuar, ¿sí? El actuar en base a valores, el actuar en base a conciencia, el actuar en base a responsabilidad, pero es un actuar ya. No tengo que pensar cómo va a ser mi vida los próximos 30 años, tengo que ver hoy cómo empiezo a cambiar. Con esa visión, pero empiezo a cambiar hoy, ahora, ya. Lo que no hice, lo puedo hacer ya, en este mismo momento. Así que acá dice Eugenia, sí, orientando el celular también, mismo va eligiendo qué tipo de noticias te muestra, tal cual. El Big Data le podés ir dando, ¿sí? Marcándole el camino, qué querés escuchar y qué no. Fíjense la cantidad de fake news que hay. El año pasado que tuvimos un año electoral en la Argentina, bueno, claramente fue un año de fake news. 80% de información basura, de mentiras, de cosas armadas, todo para generar estados, digamos, de ánimo obviamente negativos frente principalmente a la posibilidad de que alguien llegara al poder, ¿sí? Entonces, digo, tenemos que ser conscientes de eso y despejar. Y luego sí, a partir de ahí,
es que uno puede consolidar sus ideas, sus enfoques, sus estrategias y sobre todo ese sistema de valores, ¿no? Que es tan importante para todas nuestras actividades y para el mundo que vivimos. Así que yo quiero dejar una frase que seguramente la he dejado en el live del miércoles, la tengo en mi página, la comparto siempre, porque me parece muy potente y me parece que en este final donde estamos hablando de actuar, ¿sí? Calza justo. Y si la digo en todos los live, cada vez que nos encontremos, créanme que vale la pena, porque cada vez uno le encuentra más ese costado de reflexión y de desafío, que es una frase que tomo de lecturas que hago de Konstantin Stanislavski, que era el director de teatro ruso. Él vivió de 1863 a 1938. ¿Cuál es esa frase que tomé, ¿sí? de sus libros? Él decía: debemos convertir lo difícil en habitual, lo habitual en fácil y lo fácil en bello. Él se refería al arte, al teatro. Nosotros nos tenemos que referir a la vida. Convertir lo difícil en habitual. Construyamos esos nuevos hábitos desde ya. Y si ya los venimos construyendo, sigamos consolidando esos buenos hábitos, ¿sí? Lo fácil en algún momento se va a convertir en bello. Y para eso tenemos que estar pensando en los detalles. Y para los detalles no hay otra cosa que asumir desafíos, ser intrépidos, animarnos, tener clara la visión, tener clara nuestra visión, nuestro sistema de valores y mirar el mundo que se viene con confianza. Nos vemos en el próximo live, que va a ser el próximo miércoles a las 11 horas. Invito a que nos unamos por acá. Y en alguno de estos seguramente ya vamos a estar coordinando. Me gustaría estar conversando con Eugenia Méndez sobre estos temas: confianza y decisiones, técnicas y estrategias. Hoy hablamos de ODA, ¿sí? El ciclo ODA. Así que espero que les haya servido y que les guste y sobre todo que lo apliquen. Nos estamos viendo pronto. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Gracias Mónica, gracias Paloma, abrazo grande a la familia. Yadmila, abrazo grande a la familia. Bien, Carlos Gomila, muchas gracias. Gracias Fabi. Pato, gracias, abrazo. Lucas querido, un abrazo grande. Abrazo Osvaldo. Abrazo Esteban. Patricia, saluda a la familia. Karina, gracias. Juan, abrazo. Alejandro, abrazo. Bueno, nos seguimos viendo, Fabi, nos seguimos viendo a través de las redes, ¿sí? Estamos siempre activos y ahora estamos activando también Usina de Conocimiento, así que pronto va a haber varias propuestas desde Usina de Conocimientos. Un abrazo grande. Chau, chau.